Buenas tardes, chicos. Recordamos que la sesión se graba. Por el momento no hay nadie en clases todavía, por lo tanto vamos a compartir de todas maneras la diapositiva, el tema del día de hoy y vamos a pausar el micrófono hasta que comiencen los alumnos a entrar a clases. Veo que en 5 minutos no entra nadie. Comienzo a grabar la sesión completa.
Bueno, chicos, ya pasando el tiempo estimado para el comienzo de la clase, tenemos que comenzar. Bueno, veo que nadie se ha conectado al momento. Si alguien se conecta, pues ya le damos a aceptar. ¿Cuál es el tema de esta clase? Si se han dado cuenta, chicos, normalmente hemos estado trabajando conforme los temas que maneja cada unidad del libro. El primero fue el presente progresivo, el segundo fue el presente simple y ahora nos toca dar paso al uso del pasado simple. Past simple. El pasado, su mismo nombre lo dice, chicos. Habla de una acción que ya terminó, finalizó, se finiquitó, se acabó, ahí quedó. Diría mi tío José José, ya lo pasado, pasado, ya terminó. Ahora, el tiempo pasado tiene algo en especial. Manejamos dos tipos de verbos. Manejamos verbos regulares y verbos irregulares. En esta clase trabajaremos únicamente con el uso de los verbos regulares. ¿Por qué se llaman verbos regulares? Porque todos tienen una misma terminación. Los verbos regulares en inglés, todos estos verbos tienen la terminación ed. Ahorita vamos a checar la pronunciación que tiene precisamente esa letra E y esa D, dependiendo, chicos, del sonido que tenga precisamente el verbo. Vamos a ver acá. Vamos a insertar otra diapositiva. Vamos a checar la regla. Bueno, vamos directamente a la regla gramatical. Todos los verbos tienen una terminación que es precisamente una E y una D. Dice past tense regular verbs, roles, examples, and pronunciation practice. El primer verbo que aparece es play. Si se dan cuenta, tengo play y para poder convertir este verbo en pasado, al ser regular, le agregué una E y una D. Played. El siguiente ejemplo es el verbo like. El verbo like, que es el verbo gustar, me ayuda porque ya lleva la letra E. Solamente le tengo que agregar una letra D. Esa sería la segunda regla. Si termina en E, le agregamos D. El verbo cry. El verbo cry, que es llorar, está terminando en una letra Y. ¿Qué tengo que hacer aquí si está la letra Y y hay una consonante? Bueno, hay que quitar esa letra Y y colocar una I latina y le agregamos ed, cried. Esa sería la tercera regla. Y la cuarta regla me dice que cuando el verbo termine en una consonante, antes haya una vocal, se duplifica la consonante y le agregamos ed. Stop. Si se dan cuenta, tiene un poco de parecido cuando estuvimos trabajando con el presente progresivo. Por ejemplo, los que terminaban en Y, perdón, el presente simple, cuando terminaba en Y la cambiamos por I latina y le agregábamos la E y la S. Aquí en pasado le agregamos ed. Aquí, con el presente progresivo, nos decía que cuando el verbo termina en una consonante antes haya vocal, se duplica la consonante más la ing. Aquí es muy parecido, pero le agregamos la E y la D. Por eso les comentaba, su gramática del inglés es muy repetitiva. Retomamos. Pasado simple expresa acciones que ya terminaron. Trabajamos verbos regulares e irregulares. Y en esta clase trabajaremos con los verbos regulares nada más. La primera regla que se mencionó es que a la mayoría de los verbos les agregamos la ed. La regla número 2, cuando el verbo termina en una letra E, le agregamos la D. Regla número 3, cuando el verbo termina en una letra Y, antes haya consonante, cambiamos precisamente esa Y por una I latina y le agregamos la E y la D. Y la cuarta regla, tenemos el verbo stop, termina en una consonante, antes hay una vocal, duplificamos esa última consonante y le agregamos la E y la D. Esa es la regla la cual yo me tengo que aprender. Por el momento olvidémonos de la pronunciación. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Tenemos que tomar en cuenta que el sonido ed no existe en inglés. Hay tres tipos de pronunciaciones. Tengo pronunciación de letra T, de letra D o de letra ID. Por ejemplo, voy a pronunciar el primero, es played, suena la D, played, played. El número dos, permítanme tantito,
Esos perros no se van a callar, los tengo que callar melodiosamente, créanme, porque si no, no se callan. El segundo verbo tengo una letra K antes, por lo tanto me va a tener que sonar como esa ED, como una T, like. El tercero tengo una letra Y, suena con D, cried. Y el último tengo una letra P que me indica que su sonido es de T, es hot. Esto lo vamos a ver más adelante. Olvidémonos de la pronunciación, regresemos a la regla gramatical. Bueno, observemos de este lado, tenemos varios ejercicios. Vamos a poner en práctica la primera regla que nos maneja en esta actividad. Dice, write the past tense for each verb, regular verbs. Bueno, viene quien lo hizo. Verbs that end in E. Verbos que terminen en letra E. Esos son los que me interesan. Como ya me ayuda el mismo verbo a tener precisamente una letra E, lo único que voy a tener que hacer en este caso es agregarle la D. Nada más. No me complico tanto mi existencia. Simplemente le voy a agregar la letra D. Y listo. Diría Derbez, listo. Únicamente le agregamos la letra D. Vamos a checar el primero. Estoy tratando de acomodar acá. Like, liked. Lo único que hago es agregarle la letra D. Porque ya lleva la E precisamente. Tengo el verbo live. Tengo el verbo live. Lo único que tengo que hacer es agregarle la letra D. Vamos a ponerlo en otra porque no me gustó cómo quedó. Lived. Le agregamos precisamente la letra D. Porque ya lleva la E. Lived. La letra está acá. Lived. Vamos a hacerle más chiquita la letra porque no se va a distinguir. Ponele 21. Liked. Y tenemos el verbo live. Recordamos que like es gustar y lived es el verbo vivir. Luego nos aparece el verbo share. El verbo share significa compartir. Share. Compartir. Share. Share. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a la regla gramatical? Si termina en E, le agregamos la D. En efecto, simplemente agregamos la letra D. Share, shared, compartir, compartí en pasado. Shared, shared. Ya tenía la E. Ando perdido, perdido, perdido. Shared. El siguiente verbo es el verbo use. Use significa usar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Únicamente le agregamos la ED. Used, used, used. El siguiente verbo es save, que es ahorrar. Lo que no sé. Save. Le vamos a agregar la E. No, la D, perdón. Ya ando perdido. Save. Vengo cansado del trabajo. Saved. Le agregamos la D. Tenemos el verbo love, que es el verbo amar. Vamos a corregir pronunciación. No por el hecho de que yo lo vea con una letra O, lo voy a pronunciar como O. El sonido que tienes de una letra muy parecida a una letra A. Loved, loved, loved. De que estamos hablando en pasado, tiene que sonar la D. Loved, que es el verbo amar o encantar. Encantar en cuanto a gusto, no es pensar que encantar de hechicería. Por ejemplo, me encantan las hamburguesas. I love hamburgers. Y es cierto, me encantan las hamburguesas. I love music. Me gusta la música. Me encanta la música. Entonces tiene ese significado. El verbo move. El verbo move es mudarse o es moverse. Entonces, como ya tiene la E, lo único que hago es agregarle la letra D. Esa es la primera regla que me voy a aprender. Si el verbo termina en una letra E, lo único que hacemos es agregar la letra D. D. Ahora los voy a pronunciar y ahorita al final o ahorita más adelantito checamos pronunciación ya conforme a la estructura gramatical. Tengo liked,
es el primer verbo. Tengo el verbo liked, que es el verbo gustar. Vamos a ponerle un color rojo, un rojo pasión. Tengo el verbo liked, que es gustar, lived, vivir, shared, compartir, used, usar, saved, ahorrar, loved, amar y moved, mover. Pero aquí los tengo en pasado, ¿vale? La traducción la tengo que hacer en pasado. Ahora, vámonos con otra regla. Y esta regla dice, verbs that end in Y, remove Y at IND. Verbos que terminen en letra Y, la vamos a remover siempre y cuando haya una consonante. Por ejemplo, el verbo cry, que es llorar, está la Y, pero hay una consonante. Fry, que es freír, está la Y, pero hay consonante. Try, que es el verbo intentar o probar. Tengo la Y, pero hay consonante. Tengo el verbo dry, que es secar. Tengo la Y, hay consonante. Study es el verbo estudiar. Ahí está la Y, pero hay consonante. Carry, que es cargar. Está la Y, consonante. Marry, que es casarse. Dios me libre. Está la Y, pero hay consonante. Copy, hay Y, pero hay consonante. ¿Qué va a pasar con todos esos que terminan en letra Y, pero hay consonantes? So I have to take it out. La tengo que quitar forzosamente para que yo pueda cambiarla por una I latina y entonces le agregamos la ED. Y tenemos el ejemplo de arriba. Cry, fried. Tengo el verbo fry. Voy a poner en pasado. Fried, fried. ¿Cómo voy a sonar la letra D en inglés? No, el sonido de una D, perdón. Nosotros en español, de modo inconsciente, la letra D colocamos nuestra lengua, nuestra punta de la lengua entre los dientes, si se han dado cuenta. Cuando decimos Daniel, dado, durazno, dona, donaciano, donatella, durazno, la lengua se va de modo inconsciente entre los dientes. En inglés, para que tenga yo ese sonido de la letra D, mi lengua está acostada, la tengo que levantar hacia arriba de mis dientes superiores. Va a retachar precisamente en lo que es mi paladar para que me dé ese sonido. Fried, fried, d, d, fried, fried. En presente, chequen, solamente digo fry con la boca abierta. I, fry. En pasado, fried. Suena la D. Vámonos con el siguiente verbo que sigue, diría mi paisano, con el siguiente que sigue. Fried, fry, try. El verbo intentar, try. Vamos a ponerlo entonces y simplemente le ganamos aquí lo que tried. Try en presente, try, I, try, tried, tried. Todos los que tengan Y antes de consonante, todos suenan con D. Tried, tried. Vámonos con el verbo dry. El verbo dry dijimos que es el verbo secar. Entonces, dried. Cambiamos esa letra Y por una I latina. Mejor por una gelatina. Ahora tengo el verbo study. Voy a tener que cambiar esa letra Y por una I latina y le agregamos la ED. Study, studied. Vámonos con el siguiente verbo que es carry. Carry, que es cargar. Termina en letra Y. Hay consonante. Lo único que hay que hacer es agregarle la I. Perdón, ya me equivoqué. Carried. Carried. Le agregan, cambiamos la letra Y. Ponemos I latina más ED. Carried. El siguiente, tenemos el verbo marry. Marry, que es casarse, que les vuelvo a repetir, Dios me libre y me agarre confesado. Vamos a cambiarlo, entonces sería married, married, married.
Tenemos el verbo copy, que es el verbo copiar. Bueno, vamos a cambiar esa letra Y y vamos a poner una I latina y ya tenemos mi verbo en pasado. Lo único que hago es ponerle la D al final. Copied. Muy bien. Esa es la segunda regla que debo aprenderme. Que el verbo termina en una letra Y antes haya consonante, la cambiaremos por I latina y ponemos ed. Y listo, ya tengo mi verbo en pasado. Ahora, del otro lado, tenemos otra regla. Esta es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la mayoría de los verbos les vamos a agregar ed. Tengo el verbo cook, cook. Lo único que voy a hacer es agregarle la e y la d. ¿Cómo lo voy a pronunciar? Como tengo una letra K y aquí normalmente no uso la voz para hacer el sonido de la K, sino la cavidad de mi boca. Para sonar la K, fonéticamente es K. Por lo tanto, el sonido que tiene esa letra E y esa D se convierte en una letra T. Cook, cook. Suena con T. Cook. Vámonos con el siguiente. Tengo el verbo look. Si se dan cuenta, también hay una letra K. Lo que implica, lo que dice que también el sonido es parecido. Bueno, no es parecido, es el mismo. Que parecido es algo similar. Y aquí es igual. Bueno, parecido es algo similar. Ando loco, yo les digo. Ya ando perdido. Looked, looked. Suena con T. Looked es mirar, mirar. En el siguiente verbo, tengo el verbo call. El verbo call es el verbo llamar. Que lo único que hacemos es agregarle la E y la D. Cold. Pero aquí tiene un sonido de letra D. Cold, cold, cold. Vámonos con el siguiente. Tengo el verbo walk. El verbo walk es caminar. Lo único que hacemos es agregarle ed. Walked. Suena con T. Walk, walk. Tengo el verbo play. Dense cuenta y quiero que aquí tengamos, encendamos nuestra luz roja. Termina en Y, pero hay vocal, 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 vocal. Cuando hay letra Y, pero hay vocal, lo único que hay que hacer es agregarle ed. Played, 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 played. Tenemos el siguiente verbo que es help. Todos los que jugamos videojuegos sabemos que help es como verbos sustantivos ayuda y ayudar como verbo. Help. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agregarle la E y la D. ¡Listo! Tenemos help, helped, helped. Suena con T. Tenemos el verbo open. Open. Lo único que hacemos es agregarle ed. Open. Tenemos el verbo watch. Lo único que hacemos es agregarle ed. Se ve que me pierdo, chicos, ando un poco medio cansado del trabajo. Me vine de bolón ping-pong para trabajar con ustedes. Pero así es eso. Me gusta lo que hago, la verdad. Watch. No me quejo, no me quejo. Pero aquí el cuerpo lo resiente. Ya no soy chiquillo como ustedes. Ya a los 40 años me pesan. Ok, tengo paint. Painted. Painted. Le agregamos la LD. Chequen, chicos, que aquí tengo dos formas de pronunciar. Si soy flojito y no quiero sonarle esa letra T, chequen, ¿eh? Puedo decirlo painted. Háganse cuenta que esta T me da el sonido más adelante de una I, esa E, y una D. Painted. Si no quiero sonar la T, puedo decir painted, painted.
When you're speaking so quickly, you're going to say painted. When you're speaking slowly with someone, you're going to say painted. It depends on the way you're speaking. And if you want to sound more natural, you're going to say painted. Cuando quieres sonar más natural a la hora de hablar, decimos painted. Suena mucho más mejor, diría el paisano, que decir painted. Ok, vámonos con el verbo jump. El verbo jump es saltar. Saltar. Jump. Vamos a agregarle la R. Jump. Jump. Play, aparece de nuevo play, lo vamos a omitir. Recuerden que la gran mayoría de sus textos son sacados de la red. Entonces los vamos a encontrar con errores, perdón, horrores. También horrores. Ok, checamos el siguiente, que es el verbo brush. El verbo brush es cepillarse. Lo único que hacemos es agregarle la E de brushed. Tenemos el siguiente, que es el verbo follow. Follow, perdón. Follow es seguir. Follow. Vamos a agregarle entonces la E y la D. Follow. Follow. Y con esto ya cumplimos con la regla gramatical, que dice que a la mayoría de los verbos les agregamos la E y la D. En la siguiente, ¿qué es lo que nos pide aquí? Y voy a poner aquí una observación, el verbo open, y lo voy a poner en el verbo follow. Y hay otro por ahí, ahorita les digo. Pon estos dos, esas observaciones. La regla me dice a mí, en la siguiente, la regla me dice a mí que cuando el verbo termine en una consonante antes haya una vocal, lo que yo tengo que hacer es agregarle la última consonante y ed. ¿Sale? Y el primer verbo que nos aparece es el verbo skip. Si se dan cuenta, el verbo skip está terminando en una P, pero antes de esa P hay una vocal, que es la letra I. Como hay consonante, pero antes hay una vocal, voy a duplificar la última consonante y le agregamos la ed. El verbo skip puede ser saltar, puede ser omitir, puede ser perder o puede ser dejar caer. Tiene varios significados o pasar dependiendo del contexto. Bueno, tengo el verbo stop. Termina en una vocal, una consonante, pero hay una vocal. Le voy a duplicar la última consonante y le agregamos la I, la D. Stop. Tengo el verbo pin. Más bien aparece apellido, ¿no? Pin, así apellido mi cuñado, pin. Entonces, aquí está terminando precisamente en una consonante, pero hay una vocal antes, lo que implica que voy a tener que duplicar la consonante y agregarle la E de pin. Ya le puse otra E. Ya no les digo medio perdido yo el día de hoy. Bastante perdido. Vámonos con la siguiente, con el siguiente verbo que es el verbo clap. Bueno, el verbo pin es clavar, ¿eh? También es clavar. Tiene diferentes significados. Es clavar, colgar, sujetar, fijar. Pero fijar algo en la pared, ¿eh? Bueno, vamos a fijar el cuadro ahí en la pared. No de fijarse, ¿eh? El verbo clap es el verbo aplaudir. El verbo aplaudir, le voy a agregar otra P y la ED.
Chicos, si me preguntan por qué el maestro nunca prende su cámara, no la prendo. Aparte que estoy feo, se me alenta más el internet, ¿eh? Por eso es que no lo prendo. No vayan a pensar que por maldad. ¿Qué más? ¿Para qué me quieren conocer, verdad? Bueno, yo digo, ya saben. Hop es el verbo saltar. Hopped. Le agregamos precisamente otra P. Lo que les debe interesar es aprender, chicos. Olvídense del maestro. Que ya saben, por favor, dudas que tengan con toda la confianza del mundo. Para eso estamos, para el servicio de ustedes. Siéntanse con toda la confianza del mundo, independientemente de que su módulo haya terminado. Ustedes siéntanse con la confianza de decir, maestro, tal fecha es mi examen, tengo una duda en esto, con toda la confianza del mundo, por favor, que no les dé pena, porque con la pena de nada les va a servir, por favor. Bueno, el zip es el verbo comprimir. Comprimir, para aquellos que saben computación, yo nada más sé que se llama mouse, sé que se llama teclado, sé que se llama PC y hasta ahí nada más. Ahí sí soy bastante bruto, diríamos por ahí. Sí, ahí tenemos las reglas, los 4 puntos que debemos de aprendernos para poder estructurar un verbo regular en pasado. ¿Ok? Bueno, ahora sí viene lo bueno. Ya vimos cómo precisamente convertir un verbo en pasado. Vamos a ver, esas son las reglas. No quiero irme directamente. Es que sí tenemos que ver lo otro para poder trabajar esta parte. Ahora, bueno, vamos a trabajar en esta. Me salté las otras por alguna razón que ahorita les voy a dar a entender. Vamos a observar aquí el verbo. Se ve un poco feo la imagen pues sacada de la red y el maestro no se preocupó por buscar una más nítida. Pongo también el maestro. Hasta cambiar el relleno. Amarillo, me gusta mucho el color amarillo. Choose the best one. Si se dan cuenta, dice Laura. Tengo un verbo aquí y tengo otro. ¿Cuál de los dos verbos está escribido, dirían los niños, de modo correcto? Chequenle la estructura. Y ya lo habíamos visto en el anterior. Le pueden echar un vistazo, ¿eh? Voy a contar hasta 3 para que le echen un vistazo ahorita en la hoja anterior. Observen este y observen aquí. Les voy a marcar dónde está el verbo. Ya lo observaron. Cuento hasta 3. 1, 2 ¿y cuánto? ¿Ya lo checaron? 1, 2 y... ¿De cómo de cuánto? Ahora déjenme ver dónde quedó la hoja. Ay, Dios. Ya me pasé. ¿Cuál sería de los dos? Era la penúltima, la número 11. ¿Cuál sería? Bueno, escójanlo ustedes, no me digan nada porque esta actividad la van a copiar en el cuaderno. Tenemos el verbo want. Want it. Puedo decir want it o want it, as you prefer. ¿Cuál de las dos reglas es? Bueno, se supone que aquí es una W, una A, una N, una T, una E y una E. Una E y una D. ¿Cuál de los dos verbos sería el correcto? Number 3. Check this out. Chequen cuál de esos dos sería el verbo correcto. Number 4. Chequen cuál de esos dos sería el verbo correcto. Olvídense, siempre les he dicho, para contestar ese tipo de actividades, no les importe lo que diga después. Observen nada más el verbo. Tengo dos opciones. Ahí céntrense. Olvídense de lo que diga toda la bendita oración. Olvídense de eso. Enfóquense únicamente en los dos verbos para saber cuál es la respuesta correcta, aunque no le entienda ni papa a toda la oración. ¿Qué nos pasa como alumnos? Queremos saber a fuerzas lo que dice la oración para poder contestar. Y no, dirían por ahí de burla, no, mi ciela. Lo único que debe de interesarte es las dos opciones que tienes para responder. Vámonos con el número 5. ¿Cuál de esas dos opciones creen ustedes que sería la respuesta correcta? Number 6. ¿Cuál de esos dos verbos creen ustedes que sería el correcto? Número 7. ¿Cuál de esos dos verbos sería el correcto?
Vámonos con el siguiente. Vámonos con el número 8. ¿Cuál de esos dos sería el correcto? Número 9. ¿Cuál de esos dos verbos sería el correcto? Número 10. ¿Cuál de estos dos verbos sería el correcto? Esa actividad la van a resolver y me la van a tener que entregar. Ahora sí, vámonos con lo otro. Aquí sí lo voy a explicar un poquito más despacio. Aquí vamos a entrar un poquito de fonética, que normalmente eso no lo enseñamos en la escuela, a veces porque el maestro no lo sabe, a veces porque nos roba un poco más de tiempo, o a veces por desidia. En mi caso no me gusta, lo tengo que enseñar, porque si mi alumno va a aprender inglés es porque tiene que aprender a pronunciar de modo correcto. No, ¿para qué, verdad? Bueno, dice Doctor Fingers Pronunciation Course. Hello, everybody, and welcome to my English pronunciation course. Okay, let's get pronouncing. Vamos a buscarle una flechita para que vayamos viendo dónde voy leyendo. Una flecha. Part one, 10 past verbs. This month, we are looking at the pronunciation of the regular past tense verbs ending in ed, such as walked. Most verbs are, of course, regulars. We will be looking at sounds, and you have to remember that in English, a letter, a combination of letters, can have many different sounds. Anyway, there are basically three different pronunciations for the endings of these verbs. The sound ch as in worked, the sound d as in played, and the sound ed as in wanted. Notice how the e is often not pronounced. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Le dan a invitar al maestro una tlayuda con un refrán. No, no, es cierto. Dice, en este mes estamos buscando la pronunciación de los verbos regulares. Verbos tales como el verbo walked, o la mayoría, dice, por supuesto, regulares. Estamos buscando el sonido. Tienes que recordar que en inglés las letras o las combinaciones de letras tienen diferentes sonidos. Sin embargo, de todos modos, hay tres reglas para esta pronunciación al término de de los verbos que terminan en ed, que tienen sonido de t, como worked, sonido de d, as in played, y sonido id, as in wanted. Nota que la e normalmente no se pronuncia. Ejercicio número 1. Let's try an activity. Look at the list of verbs below. Listen to each verb and write T, D, or ED next to them according to their pronunciation. The first one has been done for you. Dice, vamos a intentar con esta actividad. Observa la lista de verbos, escucha cada verbo y escribe la T, la D o ID a un lado de acuerdo al sonido de su pronunciación. El primero ya fue hecho para ti. Yo lo voy a pronunciar y ustedes van a tratar de ponerle el sonido. Pongan mucha atención, sáquense la cerilla de los oídos, dirán los niños, porque vamos a pronunciar. Esta actividad tiene audio, pero el inteligente del maestro, por una razón u otra, no lo agregó a la diapositiva. Es un audio que dura como unos 10 minutos, creo, y se tarda mucho en cargarse. Lo tenía en otra diapositiva, pero se me eliminó o se me perdió entre tantos archivos que tengo. Bueno, comencemos. El primero dice walk, walk. El sonido que tiene es de una letra T de Tito Camotito. El segundo es fond, 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 fond. Vámonos con el siguiente. Arrested, arrested, arrested. Vámonos con el siguiente. Stopped, 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 stopped. Vámonos. Explained, 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 explained. Knocked, knocked, knocked. Vámonos con el siguiente. Chequen que aquí pasa lo mismo. Puedo sonarle la letra T de Tito Camotito o puedo omitirla. Puedo decir wanted,
wanted, wanted, wanted. O puedo decir wanted, 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 as you prefer, como lo quieras pronunciar. Pero el término es la pronunciación de, no lo digo. Jumped, jumped, jumped. Carried, 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 carried. Looked, 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 looked. Chequen que el siguiente, que es el verbo start, tiene dos pronunciaciones igual. Cuando hablas rápido, dices started. Cuando hablas normal, started. Started. Sorry, ya estoy pronunciándolo con E. Started. 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 Vámonos con la otra pronunciación. Started. 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 Helped. 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 Arrived. 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 Missed. 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 Yesenia, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Viendo el micrófono. Voy a tomar un poquito de mi café, pero tengo la boca seca. Yesenia, la clase, como nadie entró, se está grabando de todas maneras para que se suba a la red. ¿Sale? No te preocupes por eso. Ya se subió el tema del presente simple en el grupo, que es la segunda, este segundo tema del libro. Este es el tercero y lo vamos a ir grabando de modo sucesivo. Te comento, se me olvidó, no sé si tengan el libro, no creo que no se los mandé, pero dudas que tengan o alguna sugerencia, mayormente una duda, que es lo que van a tener, aunque haya terminado el módulo, puedes escribirme, decirme, maestro, écheme la mano, estoy estudiando y no le entiendo a cierta actividad, con mucho gusto te puedo ayudar. Lo mismo es para tus compañeros. De eso se trata, de apoyarlos, independientemente de que haya terminado el módulo. Vámonos con la regla, ahora sí, para pronunciar los verbos en pasado. Esto no viene, pero es necesario saberlo. The pronunciation of the ed ending in the past is ch, and the final sound of infinitive is ch. Aquí nos enfocamos más que nada en lo que es el sonido que lleva el verbo. Dice, as in washed, usually written, GH. El sonido de la F en inglés normalmente es el de una GH, as in laughed, as in worked, as in dropped, as in passed, as in washed. Tengo que observar mi verbo regular que tenga una CH. Si te das cuenta, watch tiene la C y la H, lo que implica que su sonido es de una letra T. Watched. Una F, que normalmente se escribe con una GH o una PH, nos da el sonido de una letra F. Laughed. El sonido de la K es K, as in worked, as in dropped, as in passed, as in washed. Tengo que observar cuál es la... ¿Puedo guiarme por las letras o puedo guiarme por el sonido? Y todos estos me va a dar el sonido de una letra T a pesar de que lleve la ED. No puedo decir watch it, no puedo decir laugh it, no puedo decir work it, no puedo decir drop it, no puedo decir pass it, no puedo decir wash it, porque no existe ese sonido. Me da tres reglas, que es de T, de letra D y de ID. Nada más. Y estas, la primera regla me dice que las que tengan CH
letra F, letra K o sonido de P, sonido de S o SH, tienen el sonido de una letra T al final. Esa ED se convierte en el sonido de una T. La segunda regla dice pronunciation of the ed ending in the past in D. The silent sound of the infinitive is. Perdón, es da. Si el verbo tiene una M, una N, una V, una W, una Z o una I griega o una I latina, normalmente suenan con D. As informed. As in rained. The. As in lived. Wa. As in snowed. Z. As in those. Y. As in carrots. Todas estas me dan el sonido de una letra D. Por ejemplo, informed, rained, lived, snowed, doesn't, y carried. Me dan el sonido de una letra D. Número 3. The pronunciation of the ed ending in the past is it if the final sound of the infinitive is the, as in faded, wanted. Todas las que llevan una letra D o una letra T tienen sonido de I, T. Y ahora sí, ¿cuál va a ser la tarea de esta actividad? Bueno, la actividad va a ser la siguiente. Dice, now let's try another activity. Look at the box below. We don't have it. At the bottom of the page, no están las respuestas, obviously. We put some words in the appropriate boxes according to their pronunciation. Here are some words in the past. Listen to that pronunciation, repeat that pronunciation, then see if you can put the words into the correct boxes according to their pronunciation. Remember to listen carefully to the sounds at the end. No lo van a escuchar, no hay audio, pero van a observar qué letra tiene antes de la ED y eso me va a ayudar a que yo pueda ponerle a un lado si el sonido es de T, de D o de ID. Y con esto finalizamos nuestra primera sección de esta clase. Para el día de mañana se sube la continuidad de la clase. Ahorita voy a tratar de subir esta de una vez, y es que no se me alenta, y posteriormente continuamos con la sesión. Dale chicos, muchísimas gracias. Se conectó Yesenia, pero yo creo que como vio que ya había comenzado la clase, se escapó. Pero no importa, la clase se sube. Muchísimas gracias. No se les olvide chicos que para eso estoy al servicio de ustedes, independientemente de que la clase haya terminado el día viernes, que creo que el día viernes se finaliza. Siéntanse, se los digo de corazón, siéntanse en la confianza de preguntarme lo que tengan que preguntar. No quiero, es que ya no me da clases y si se enoja y es que me da pena y si me cobra, no, no estoy cobrando por apoyarles. A mí me está pagando la escuela por dar la sesión, pero de mí nace apoyarlos si es necesario. Me gusta mucho mi trabajo, lo disfruto mucho y me gusta que mi alumno aprenda. No me gusta que nada más tome una clase por tomarla sin que él o ella no aprenda. Tienen que aprender. El inglés es un idioma precioso, es un idioma muy fácil y muy sencillo. Quítese de la cabeza que es difícil porque no lo es. Es muy bonito esta lengua y hay que aprenderla. Les mando un abrazo, cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima sesión. Bye bye.